Siempre es un privilegio y una bendición reencontrarnos en este lugar que hemos dedicado a la gloria del Señor y a la predicación de la palabra de su gracia. Como cada domingo, es un día muy especial. Cada domingo recordamos que Jesús se levantó victorioso de la tumba y que esa victoria es el sello de su obra redentora. Esa victoria es también nuestra victoria. Alabamos el nombre del Señor. Agradecemos a los que están conectados a través de las redes, de los medios electrónicos, y los saludamos desde aquí en el nombre de Cristo. Vamos a la palabra del Señor. Ya fue leída parte de la porción. Estemos en pie, amados hermanos, por favor. Vayamos a Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 2. Jeremías está después de Isaías. Isaías es uno de los libros del Antiguo Testamento más leídos y conocidos. Jeremías, capítulo 2. Y leemos ahí la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio o noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón y ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado o cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu santa palabra. Henos aquí en tu presencia, ávidos, necesitados, sedientos de ti.
Aliméntanos, oh Señor, y sacia nuestra sed y nuestra necesidad. Oh Padre, condúcenos y háblanos a través de tu palabra, que el Espíritu Santo sea el que haga la obra en nuestras vidas. Padre, nuestro compromiso como ministro de tu palabra es llevar tu voz hasta los oídos de los oyentes. Tu trabajo a través del Espíritu es llevar tu palabra desde el oído hasta el corazón. Te rogamos que cumplas tu voluntad y tu propósito y seas con este siervo inútil que está delante de ti, de tu pueblo. Te ruego, Señor, por todos tus siervos alrededor del mundo, que los uses y los lleves, Señor, los guíes, oh Padre, a través de tu palabra para edificar a la Iglesia Universal en este día. En el nombre de Jesús. De momento, ustedes saben que a veces necesitan su lápiz para subrayar, y los que tienen su lápiz, quiero que antes de entrar a la explicación de este magnífico y precioso texto de la Escritura, observen algunos detalles en el mismo. Observemos siete detalles, 7 frases, 7 alusiones a la fuente de este mensaje. En el versículo 1 dice, al principio, vino a mí palabra de Jehová. Eso dice el profeta, ¿no? ¿Palabra de quién? Palabra de Jehová. Y al finalizar el versículo 2 dice, así dice Jehová. ¿Dice quién? Jehová. Al final del versículo 3, fíjese que dice otra vez, dice Jehová. Y al principio del capítulo 4 hay un llamado, oíd palabra de Jehová. ¿Palabra de quién? Al inicio del verso 5 expresa la palabra ahí otra vez, así dijo Jehová. ¿Y cuántas veces van? Van 5. En el versículo 9, al centro del versículo 9 dice, dijo Jehová. ¿Y cuántas van? 6. Y al final del versículo 12, ¿cómo termina el versículo 12? Dijo Jehová. Amados hermanos y amigos, como se puede observar en ese texto, los profetas bíblicos, los profetas de la Biblia, siempre apoyaron su mensaje en lo que dice Dios y no en lo que dicen ellos. ¿En qué apoyaron su mensaje? En lo que dice Dios, no en lo que ellos como profetas dicen. Como ocurre hoy día, es fácil conocer a un falso profeta porque los falsos profetas hablan de sí mismos, hablan y declaran como si ellos fueran dioses, pero los profetas de la Biblia siempre apoyan su mensaje en lo que dice Dios. Y ya esto sería suficiente para el sermón de esta mañana, y algunos de ustedes felices de haber terminado temprano. Pero veamos un poquito de contexto temático e histórico del libro de Jeremías. Después de la muerte de Josías, el último rey justo de Judá, del reino de Judá, el último rey justo de Judá, después de su muerte, la muerte de Josías, el reino de Judá abandonó a Dios y abandonó sus mandamientos, entregándose por completo a la idolatría, a la adoración de dioses que no lo son. Por tanto, el profeta Jeremías incluye en su libro
una metáfora para describir al pueblo de Israel, que no es una metáfora muy halagüeña, no es una metáfora muy agradable, porque Jeremías, en nombre del Señor, le llama a Israel y a Judá prostituta. La compara con una prostituta porque dejaron al Dios verdadero y fornicaron en pos de los dioses ajenos, en pos de los ídolos que no son dioses. Y ciertamente, si leemos el libro de Deuteronomio y todo el Antiguo Testamento, encontraremos que Dios advirtió de manera muy clara que Él castigaría de manera bastante severa todo pecado, pero sobre todo la idolatría. Porque la idolatría es un pecado sumamente abominable delante de Dios, porque es comparar a Dios con cosas que no son dioses. Cuando se adora un ídolo, se está comparando a Dios con ese trapo de ídolo. Y Dios, por supuesto, se siente muy triste y decepcionado. De modo que el Señor usó a Jeremías para anunciar a Judá, para anunciar a su pueblo que el castigo a causa de su pecado de idolatría estaba a la vuelta de la esquina y que Dios usaría al rey de Babilonia, Nabucodonosor, para ejecutar ese juicio. Así que, dado este contexto, para el pasaje de Jeremías 2, 1 al 13, veamos cómo presenta este pasaje varias etapas en el proceso de corrupción del pueblo de Judá. La corrupción, amados hermanos, no llega de golpe y porrazo. La corrupción y la debacle de un pueblo, de una persona, de una nación no llega de golpe, sino que es un proceso. Se van dando procesos de alejamiento, procesos que van dando al traste poco a poco con la pérdida o la ruptura de la relación con Dios. Y en este pasaje veremos algunas etapas en ese proceso de corrupción espiritual del pueblo de Judá. Y la primera etapa la he llamado: el pueblo caminó con Dios al principio de su liberación. El pueblo caminó con Dios al principio de su liberación. El pueblo fue fiel al principio. Por eso, al volver a los versículos 1 y la primera parte del versículo 2, note que dice, el verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén. ¿Por qué a los oídos de Jerusalén? Porque Jerusalén era la capital de Judá, mientras Samaria era la capital de Israel. De modo que está hablando de manera específica con el reino del sur, es decir, con el reino de Judá. Ahora bien, cuando Israel, Judá, el pueblo de Dios, era una nación recién constituida, ellos, cuando acababan de salir de Egipto, cuando eran una nación totalmente joven, ellos fueron fieles al Señor. Fueron fieles al Señor al principio. Como muchos de nosotros al principio se nos notaba más el amor por las cosas de Dios, ¿verdad? Ellos fueron muy fieles al principio, pero se descuidaron en el tiempo. Y por eso en el centro del versículo 2,
Dios les dice a ellos: me he acordado de ti. ¿Y de qué? De la fidelidad de tu juventud. No está hablando con una persona, está hablando con una nación, está hablando con Judá. Está diciéndole a ustedes, cuando eran un pueblo recién constituido, acabando de salir de la esclavitud, ustedes fueron fieles. Y me he acordado de esa fidelidad en vuestra juventud, es decir, en los primeros años, en los primeros tiempos. Me he acordado de esa fidelidad. ¿Y qué más le dice? En el mismo versículo 2, el Señor hace memoria también del amor, ¿de qué? De su desposorio. El desposorio es cuando una persona está desposada con otra. Un hombre está desposado con una mujer desposada con un hombre, lo que en nuestra cultura se conoce como noviazgo. Pues lo que está diciendo aquí es, Dios le está recordando a Judá la relación de noviazgo que tuvieron al principio. Esa relación de amor, de novios que tuvieron al principio, es decir, el amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, es decir, ustedes me seguían no por los asuntos materiales, porque en el desierto ni siquiera había sembradío, ni siquiera había productos. Sin embargo, ustedes andaban en pos de mí. En la miseria, en la escasez, en la adversidad, en la sequedad, andaban en pos de mí cuando eran una nación joven. Sí, amados hermanos, semejante a lo que suele ocurrir con muchos matrimonios, el amor a Dios suele ser más fuerte en los primeros tiempos de la relación. Así sucede en los matrimonios, en los primeros tiempos de la relación, en la mayoría de los matrimonios. Y también ese amor en la mayoría de los matrimonios y en la relación con Dios es fuerte en los momentos de crisis. Cuando hay necesidad, cuando hay escasez, cuando hay dificultades. Sin embargo, ese mismo amor tiende a enfriarse y a diluirse. Como cuando usted deja un pote de gasolina destapado, se esfuma, ¿verdad? Se diluye, se va, decimos, se evapora. Así suele ser al paso del tiempo. Al principio un amor bien fervoroso, bastante fervoroso, pero según va pasando el tiempo se va diluyendo, se va enfriando. Y déjeme decirle que ese enfriamiento en el amor a Dios y a las cosas de Dios es sumamente peligroso. Cuando el amor a Dios se enfría, estamos en una situación muy peligrosa. Y es tan peligrosa que el Espíritu Santo se lo advierte a la iglesia de Éfeso. Y nos advierte lo mismo a nosotros también. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue el llamado de atención? ¿Cuál fue el reproche de Dios, de Jesús mismo, a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti, le dice Jesús a la iglesia de Éfeso y posiblemente a nosotros también. Tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Amados hermanos, ¿cómo está tu amor al Señor? ¿Está como al principio de tu conversión? ¿O se ha ido enfriando? En lugar de ir creciendo, se ha ido enfriando. Ha ido disminuyendo, se ha ido evaporando, se ha ido agotando. Ojalá, amados hermanos, que nosotros en vez de agotarnos en el amor a Dios, crezcamos en el amor a nuestro Señor. Pero ¿será esa la realidad? Obviamente el pueblo de Dios no solamente disfrutó de un noviazgo amoroso y tierno con su Señor al principio cuando hubo salido de Egipto, sino que también ellos asumieron un compromiso muy serio de consagración a Jehová. Y ese compromiso de consagración al Señor era tan serio y tan notorio y tan profundo que los que agredían al pueblo de Dios eran castigados por el Señor. Por eso en el versículo 3 dice la palabra: santo era Israel a Jehová. Pero note cómo está el verbo en pasado. ¿Cómo está el verbo? Santo era Israel a Jehová. Oh, amados hermanos, que no tenga el Señor que decir de ti y de mí que éramos santos delante de Él. Ojalá que el Señor pueda seguir diciendo: sigue siendo un creyente santo, una creyente santa delante de mí. Santo era Israel a Jehová. Primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Era tal la relación y el compromiso de consagración del pueblo a su Dios, que los que agredían al pueblo, los que ofendían al pueblo, eran castigados por el Señor. Mire, la segunda parte del verso 3 lo dice: todos los que le devoraban eran considerados como por Dios. ¿Cómo eran considerados? Culpables. ¿Y qué más? Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Así es una iglesia cuando está consagrada al Señor. Que aquellos que la maldicen o que la persiguen son castigados por el Señor. Pero si la iglesia se descuida, si el creyente se descuida, en vez de recibir el adversario, el castigo, va a recibir la iglesia o la persona, el creyente, el castigo que deberían recibir los adversarios. De manera que el pueblo caminó con Dios, ¿cuándo? Al principio de su liberación, solo al principio. El pueblo contaminó la tierra poco después de la conquista. El pueblo contaminó la tierra que Dios le había dado, la tierra prometida a la que Dios los había llevado prácticamente por la mano, de donde Dios había sacado a muchos pueblos que la ocupaban para dársela a su pueblo. Ellos la contaminaron poco después de la conquista. Tanto los creyentes de ayer como los creyentes de hoy sabemos y decimos
que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amados hermanos, el problema es que lo decimos, pero muchas veces lo negamos con nuestros hechos. Una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo de verdad, porque se asume con la vida. Si usted cree que Dios es bueno, usted va a actuar en consecuencia de ese Dios bueno. Pero a veces actuamos como si Dios fuera malo con nosotros. Y eso fue lo que ocurrió con los padres de las generaciones subsiguientes en el pueblo de Judá. Mire cómo reaccionó Dios en los versículos 4 al 6 y parte del 7. Mire cómo reaccionó Dios. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. ¿Notan el contraste, amados hermanos? ¿Notan el contraste? Del desierto improductivo y seco, del desierto improductivo y vacío, Dios los llevó a la tierra que fluye leche y miel. Dios lo llevó del desierto a la primavera de su tierra, de la escasez a la abundancia. ¿Acaso no es eso lo que ha hecho Dios con nosotros? ¿Acaso no dice la Escritura que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Entonces Dios es bueno. Pero ellos actuaron como si Dios hubiese sido malo. Y a veces nosotros actuamos como si Dios fuera malo. Y nos consideramos buenos nosotros y consideramos malo a Dios. Amados hermanos, si alguna maldad siempre hay, siempre va a estar en nosotros, no en el Señor. Y si algo mal ocurre en nuestras vidas, la culpa no es de Dios. La culpa es de nuestro extravío, de nuestra actitud, de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, de nuestra infidelidad, de nuestro alejamiento. Ellos vieron que Dios es bueno. No solamente lo escucharon, ellos lo experimentaron a recibir las bendiciones del Señor. ¿Cuántos de ustedes han experimentado las bendiciones de Dios? ¿Cuántos son testigos de la bondad de Dios en su vida?
Hermanos, ellos lo experimentaron. Ellos lo vieron, pero con todo y eso, lo cambiaron por los ídolos. A pesar de que solo Dios le hizo bien, Dios solamente les hizo bien, lo cambiaron por los ídolos. A pesar de que Dios los sacó de la esclavitud y los trajo a la libertad, lo cambiaron por los ídolos. A pesar de que Dios lo sacó de la escasez y lo llevó a la abundancia, lo cambiaron por los ídolos. A pesar de que Dios los sacó de Egipto, donde tenían que trabajar de balde en las tierras ajenas de sus amos, y los llevó a la tierra donde ellos eran los dueños, amos y señores, lo cambiaron por los ídolos. Por eso es que en el versículo 5 Dios le preguntó: ¿qué maldad? ¿Qué maldad hallaron vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué maldad encontraron? A veces nosotros también damos esas señales, ese síntoma. Con nuestras vidas a veces estamos diciendo como que Dios es malo y se merece lo peor de nosotros. Amado hermano, Dios se merece lo mejor tuyo y lo mejor mío. Tu mejor tiempo, mi mejor tiempo. Dios se merece siempre lo mejor. Pero fíjese la pregunta: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Detrás de cuál vanidad se fueron? Detrás de la idolatría, de los Baales. Pero hoy hay muchos Baales. Y muchos de nosotros estamos detrás de Baal en vez de estar detrás del Señor, en pos del Señor, en pos del Señor. Aunque Dios solo les hizo bien, contaminaron la tierra. Se entregaron a la adoración de dioses muertos en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero. Y usted dirá: yo no hago eso. Yo no tengo ídolos, yo no tengo muñecos, no tengo estatuas, no tengo lienzos, no tengo imágenes. Amados hermanos, los dioses de los ídolos de los evangélicos son peores que los ídolos de los paganos. Nuestros ídolos son más peligrosos que aquellos ídolos. Nosotros nos inventamos muchísimos ídolos. El trabajo, la empresa, el negocio, el hijo, la hija, el nieto, la esposa, el esposo, el perro, la perra, la universidad, el instituto. Tantas cosas. Eso es peor que Baal.
Porque por lo menos Baal se sabe que es Baal. Pero usted mismo tiene unos ídolos que usted no se da cuenta que los tiene. Y usted hoy tiene que revisar a ver cuáles son los ídolos suyos. Esta palabra no se está predicando para conocer la historia de Judá, de los malos hijos de Judá. Nosotros somos peores. Usted y yo somos peores que los de Judá. Mire el final del versículo 7. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra. E hicisteis abominable mi heredad. Adorando los ídolos en la misma tierra que Dios le había dado. Como nosotros, adorando nuestros ídolos en la misma iglesia donde el Señor nos ha colocado. Pero eso no fue lo peor. Eso no fue lo peor. Y usted dirá, pero ¿y habrá algo peor en ese texto? Sí. Lo más triste, amados hermanos y amigos, fue que en vez de enseñar y de corregir al pueblo con la palabra, los líderes hicieron lo que dice el versículo 8. Los líderes, en lugar de asumir su responsabilidad de corregir, de enseñar, de amonestar, aunque la gente se ponga brava, no importa. El que tiene que estar complacido en la iglesia es el Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra. Lo decimos y lo cantamos, pero a veces queremos que sea a nosotros que nos den la honra y la gloria. Y que nos pasen pañitos tibios, nos digan, ay, qué bonito, vamos a ponerlo allí arriba. Es un mejor. No, usted y yo somos peores que los del pueblo de Judá. Los líderes, en vez de enseñar y corregir y amonestar, mire lo que hicieron, versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Ni preguntaron por Jehová los sacerdotes. Y los que tenían la ley no me conocieron, dice el Señor. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. El liderazgo. Esos líderes prefirieron complacer al pueblo, correr en la misma dirección que corría el pueblo para no hacerlo sentir mal. Porque después van y no vuelven. Se van, se retiran y no regresan. Y los perdemos. Y hay que tratarlo así. Eso fue lo que ellos hicieron para no hacerlo sentir mal por medio de la corrección y a la amonestación bíblica. Esos líderes escogieron ser líderes chéveres en lugar de ser líderes fieles.
líderes chéveres, así hay mucha gente, muchos líderes, congraciarse con la iglesia y con los hermanos. No, yo no voy a predicar ese pasaje. Yo mejor voy a predicar Primera de Juan. El amor de Dios es maravilloso. Es más alto que los cielos. Sí, eso es verdad. Pero Dios ha colocado a los líderes en la iglesia para amonestar con la palabra. Y enseñar la palabra y modelar la palabra. No es para estarse congraciando. Oh, amados hermanos, los auténticos líderes espirituales no están para entretener, sino para mantener. No están para entretener, sino para mantener. ¿Mantener qué? Mantener la palabra de Dios en alto. Aunque la gente se ponga brava, no importa. Mantener la palabra de Dios en alto. Pero como los líderes de Judá no asumieron esa responsabilidad, ¿qué pasó? El pueblo contaminó la tierra poco después de la conquista. ¿Y por qué usted cree que Dios incluye en este pasaje a los sacerdotes, a los profetas, a los pastores, a los líderes? ¿Por qué? Porque son responsables. Ah, pero los líderes de Judá no asumieron esa responsabilidad. Porque no es cómoda. No es una responsabilidad cómoda. Es difícil. Es muy difícil. Porque a la gente lo que le gusta es que lo aúpen. No, para eso están los consultorios de los psicólogos. Pero la iglesia es una sala de cirugía. La iglesia no es una sala de psicología y de esto. No porque la psicología sea mala, pero no, la iglesia es un salón de cirugía. Los líderes de Judá no asumieron su responsabilidad. Y por eso Dios los incluye en el versículo 8. Tercera etapa. El pueblo cambió la fuente de agua viva por cisternas rotas. A causa de su misericordia, Dios no abandonó a los hijos de su pueblo. A pesar de su pecado, Dios siguió insistiendo con ellos, tratando con ellos, buscándolos. Como dice el verso 9, mire el verso 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros. Y esa palabra es fuerte ahí, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová. Y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Ah, pastores, que usted se ha convertido muy peleón. Bueno, como el Señor, pleitearé, dice aquí. Y están incluidos los nietos ahí, mírelo. Pleitearé con quienes. Y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Eso indica entonces que los padres no solamente tienen la responsabilidad
de instruir bien a sus hijos en la palabra, sino asegurarse de que sus hijos están instruyendo a sus nietos en la palabra. Hay que velar por eso. Con los hijos de vuestros hijos, ¿qué dice? Es decir, los nietos, ¿qué dice? Pleitearé. Y luego de mostrar el alcance de su misericordia, ¿verdad? De generación en generación con los hijos de vuestros hijos. Después de mostrar ese alcance maravilloso de su misericordia, de generación en generación, el texto ofrece la proporción del pecado de Judá en los versículos 10 y 11. ¿Cómo dicen esos versículos? Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y venid a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? ¿Lo han cambiado? No. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Es importante, amados hermanos, notar aquí que Quitim se refiere a Chipre, al occidente, y Cedar a Arabia en el oriente. El texto lo que está diciendo aquí, de extremo a extremo del mundo, de occidente hasta el oriente, ninguna nación ha dejado sus ídolos, pero los de Judá me dejaron a mí. Y usted sabe lo fieles que son los idólatras. Desde occidente hasta el oriente no hay nación que haya abandonado a sus ídolos, pero Judá me ha abandonado a mí. Es como si dijéramos, desde Elías Piña hasta Punta Cana, los idólatras siguen adorando a sus ídolos. ¿Y nosotros? Muy bien, gracias. Al final del verso 11 es conmovedor porque dice, mi pueblo ha trocado o ha intercambiado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Cuál era la gloria de Israel? El Señor. Israel y Judá, naciones pequeñas, en terreno inhóspito, rodeado de todos sus enemigos. ¿Cuál era su gloria? Jehová. Iglesia, ¿cuál es nuestra gloria? Nuestra gloria ha de ser el Señor Jesucristo. Tiene que ser el Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que Dios está diciendo ahí, Judá hizo peor que todas las demás naciones. Eso es triste cuando Dios tenga que decir que la iglesia está haciendo peor que los del mundo. Tenga cuidado con eso. Y ante ese hecho incomprensible y loco, ante ese hecho incomprensible y loco del cambio del Dios vivo por los dioses muertos, el texto da una gran voz de alarma en el versículo 12. Un clamor de alarma. Mire el verso 12.
Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dice Jehová. Dicho de otra manera, amados hermanos, el pecado de la idolatría de Judá no solamente traspasó los límites terrestres de occidente hasta el oriente, sino que escandalizó al cielo. Estremeció los cielos. Y eso mismo es lo que ocurre cuando usted y yo somos infieles, que se estremecen los cielos. No crea que lo que usted y yo hacemos no tiene incidencia en el cielo. Sí tiene incidencia en el cielo, para bien o para mal. Y después de haber hablado de la gigantesca medida del pecado de Judá que hizo temblar los cielos, el pasaje concluye describiendo ese pasaje, ese pecado, con la metáfora del versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. No solamente abandonaron la fuente de agua viva, no se quedaron en abandonar la fuente, sino que hicieron sus propias cisternas. Y para colmo de males, las cisternas estaban rotas, que no retienen agua. Amados hermanos, todos los inventos humanos de nosotros y todas las excusas que nosotros ponemos, ¿usted sabe cómo se llaman? Cisternas rotas. Así se llaman. Ay, que yo no pude ir, pastor, mire esto, lo otro. Cisterna rota. Que mire que se nubló y me dolió un oído. Cisterna rota. Que llegué cansado del trabajo. Hoy yo no trabajo. Y los que tocan aquí no trabajan. Y los que sirven en todas las áreas aquí no trabajan. Cisternas rotas. Esta mañana a usted le cuesta cuando llegue a su casa que verifique su cisterna a ver si está rota o no. Pero yo no estoy hablando de la cisterna del patio, de la de aquí. Revise su cisterna. Dejaron la fuente, pero no se conformaron con dejar la fuente de agua viva, que siempre echa agua, siempre tiene agua, sino que como eso no les servía, entonces cavaron cisternas. Y para colmo, cisternas rotas. Fuente de agua viva, amados hermanos. ¿Por qué? Porque en Dios siempre hay agua. En Dios siempre hay agua, agua fresca. Siempre hay en el Señor. Pero en tus inventos y en mis inventos que sustituyen a Dios, no hay agua. Cisternas rotas. Amados hermanos, tenemos tú y yo el mismo fervor que teníamos al principio cuando nos convertimos. Que había culto los 8 días, los 7 días de la semana.
E íbamos a todos. Y eran de 8 a 10 y a veces se acababan a las 10:30. Y estábamos ahí. O ese fervor y ese amor se ha ido diluyendo y menguando con el paso del tiempo. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Es como un matrimonio saludable o como esos esposos que viven juntos pero duermen separados? Hay muchos esposos que viven en la misma casa, pero uno duerme en una cama y otro en otra. Uno en una habitación y otro en otra. ¿Así será el amor de Dios, el amor a Dios, mío y tuyo? ¿Nuestro amor a Dios es un amor de noviazgo o un pleito de divorciados? Guarde las dos cosas. ¿Estamos involucrados en la obra del Señor o solo estamos ocupando un asiento ahí de vez en cuando? Revisa tu cisterna. ¿Estamos faltando a los cultos por razones justificadas o por excusas inventadas? Sí, porque yo voy al trabajo, yo voy aquí, voy allá, hago esto, lo otro. Para lo único que no tengo tiempo, pastor, es para ir al culto. No, pero yo lo sé. Y el Señor lo sabe también. Eso es lo grande, que el Señor lo sabe. Venimos a los cultos porque tenemos un anhelo ardiente por los atrios de Jehová o por un cumplido. Eso es importante. Yo fui porque tanto afanar con eso, fui para que me vean. Y como tenía 17 semanas que no iba, me aparecí por ahí para que... Pastor, pero acuérdese que eso lo están transmitiendo. No, eso no me va a poner a mi freno. No, si ustedes quieren, corten la transmisión. Porque la palabra tiene que ser dicha. Y tiene que ser predicada y proclamada. No sabemos que los ídolos de los evangélicos son peores que las estatuas y las imágenes. Revisa hoy tu cisterna rota y vuélvete a Jehová, fuente de agua viva. Apreciados amigos, todo esfuerzo humano, por bonito que sea, todo esfuerzo humano fuera de Cristo es una cisterna rota. Puede ayudar para la buena proyección, para la imagen, la proyección de tu reputación, el portarte bien, esto, lo otro. Pero todo esfuerzo humano sin Cristo es una cisterna rota. Acude hoy a Jesús y pídele perdón por tus pecados y acéptalo como tu Señor y Salvador personal. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, en el nombre de Jesucristo, confesamos delante de ti nuestra infidelidad, nuestra flojera en la fe, nuestra dejadez.
Confesamos nuestro descuido espiritual, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. No tomes en cuenta nuestra frialdad espiritual. No tomes en cuenta, Señor, nuestra idolatría sofisticada y oculta. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Trae convicción de pecado, Señor, a nuestras vidas. Quita la cachaza del corazón, Señor, y haznos sentir tu presencia. Llénanos de tu temor, Señor. Padre, no nos dejes seguir viviendo vidas de religiosos. Sacúdenos, Señor. Trata con nosotros, Padre. Estas palabras que han sido llevadas a los oídos, llévalas al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Trae cambios, Señor, cambios en nuestras vidas. Padre, hoy es un día de aflicción delante de ti, Padre. Hoy es un día de aflicción. Hoy es un día de lloro, Señor, de aflicción. Ten misericordia, Señor, porque somos infieles. Somos como Judá o peor que Judá, Señor. Ten misericordia de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, cambia nuestros corazones de piedra por corazones sensibles de carne, Señor. Sensibles a tu palabra, a tu llamado, a tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Padre, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Algo ha de ocurrir, Señor, en medio de nosotros. Algo ha de ocurrir, Señor, algo ha de ocurrir. Padre, trata con nosotros, Señor, trata con nosotros. Trata con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga a todos. Los hermanos que son líderes de ministerio, por favor, pueden pasar aquí al frente. Hermano Rolando, Ambioris, hermano Aquino, si pueden pasar aquí al frente, por favor. El Luis, todos los, vamos a estar en pies. Y estos hermanos líderes de ministerios, los llamé aquí al frente para hacer un poco de correspondencia con lo predicado en el día de hoy. Josías, esos hermanos que están al frente son los responsables de cada ministerio de la iglesia, incluyéndonos a nosotros. Hable con ellos, con algunos de ellos, para que usted le diga, el hermano Rolando es de oración, ministerio de oración. Si usted quiere estar en el ministerio de oración, pues hable con el hermano Rolando. Luis es de alabanza y adoración, hable con él si quiere trabajar en ese ministerio. Ambiori
de enseñanza y discipulado, el hermano Josías de los jóvenes y Aquino de misericordia, y en el lugar nuestro de familias. Si usted quiere tomar en cuenta la predicación de esta mañana, en el día de hoy, hable con alguno de nosotros y póngase a la orden para el trabajo en el Señor. Si hacemos eso, vamos a estar obedeciendo lo que el pastor predicó en esta mañana. Si no lo hacemos, lo habremos dejado por entendido. Si ya usted está trabajando en algún ministerio, pues gloria a Dios, déle la gloria al Señor y afinque su trabajo en Él. Vamos a orar para que Dios nos ayude en esto. Inclinemos nuestro rostro. Padre soberano, estos hermanos están aquí al frente para identificarlo como cabeza de los ministerios. Padre, pedimos por nosotros mismos para que nos ayude a entender nuestro compromiso contigo y con la iglesia. Que ninguno de tus hijos, oh Jehová, quede sin hacer algo en la congregación. Por favor, Señor, que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros y podamos ponernos al servicio de tu iglesia y de tu obra. Padre del cielo, gracias por el pastor Rafael Guerrero Ramírez. Tú pusiste esta palabra en este día y nosotros queremos tomarla y aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, pues somos insuficientes. Pero en ti, oh Jehová, en Cristo y en el Espíritu Santo, seremos más que suficientes delante de ti. Amén. Glorifícate en medio de tu iglesia y que el nombre de Cristo sea exaltado ahora y siempre. Aleluya. En su nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos. Estamos despedidos. Dios le bendiga. Y nos vemos el martes, si Dios quiere, y el próximo domingo.